Hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Aquí Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño los saludan. Es una mañana ventosa hoy. A veces uno podría confundirse y pensar que estamos en diciembre. Sí, hay muestra de, estamos como en las pintas de enero, que un día pinta enero, otro día pinta marzo, y así estamos como en pintas. Así es, muy bien. Publicaste un artículo el lunes pasado sobre innovación social y me Sí, pareció muy correcto. interesante, sobre todo porque el ejemplo que das en el artículo de esta institución surafricana llamada R Labs. Eh, un par de horas antes de leer tu artículo, había leído sobre esa organización en un libro que estoy leyendo, que es un libro sobre eh, la mentalidad para la serendipia. El Ajá. título no me llamaba la atención, pero leí un comentario de una persona que respeto y entonces me le metí al libro y realmente que es muy interesante, porque casi todo lo que estoy leyendo es novedoso y eso me gusta, ¿verdad? Entonces, Serendipia es una palabra muy poco usada entre nosotros, ¿verdad? Serendipia y serendipidad. Lo que más usábamos antes era chiripa. ¿Y sí. cómo te salió eso? Me salió por chiripa. La chiripa o la serendipidad son esas cosas que uno en un determinado proceso se las encuentra sin buscarlas, ¿verdad? Ujú. Encuentras una solución que no estás buscando, por ejemplo. Ujú. Sí, pues él lo que dice básicamente, él lo pone en muy sencillo, ¿verdad? Serendipia es conectar los puntos como para hacer un dibujo, pero que son puntos que no son muy evidentes, entonces no es como que cualquier persona pueda conectar los mismos puntos, es al contrario, solo uno puede conectar sus propios puntos. Claro. Entonces, Ujú. conectando esos puntos, dándole seguimiento a esos puntos que uno conecta, porque a veces uno puede conectar dos puntos y dejarlos pasar, pero si uno se da cuenta de que en esa conexión que uno es el que la está haciendo, hay energía, hay intensidad, hay recursos, hay potencial, entonces darle seguimiento a esa conexión de puntos podría conducirnos en alguna dirección de provecho. Y lo tercero, el tercer elemento que dice él es la tenacidad, porque Ajá. dice que básicamente, en otras palabras, de como tú lo has dicho muchos años, eh, no se puede crear algo valioso de provecho sin imprimirle esfuerzo, Ujú. ¿verdad? Claro, claro. Entonces me Ujú. gusta mucho y él menciona este caso de esa institución R Labs que querían ayudarle a los adictos a las drogas en Sí. Sudáfrica a salir Ujú. adelante, pero no tenían plata, entonces lo que hicieron fue que reentrenaron a algunos adictos recuperados y Sí, ellos fueron coaches mucho más efectivos claro. para los otros adictos, porque bueno, me imagino que partían de un grado de empatía muchísimo más alto que, Claro, ¿verdad? claro. Ujú. Ujú, Sí. sí, Eso lo han utilizado, han seguido replicando como ese modelo que has descrito, el modelo de decir, bueno, queremos ayudar, pero no tenemos capacidad para pagar a los que son entrenados para ayudar. Entonces, entrenemos a personas que tengan unas condiciones como para hacer buena ayuda para los demás. Por ejemplo, parece que había programas de atención de primerizas, madres que quedaban embarazadas y que tenían SIDA. Y entonces la atención del embarazo es especial para que el bebé sufra el menor impacto. Y no conseguían llegarles a través de los medios formales de salud pública. Y entonces empezaron a buscar madres que ya tuvieran sus hijos pero que fueran positivas en SIDA. Y claro, lo que tú decías, la empatía, el conocimiento en primera persona de cómo hacer para cuidar su embarazo y tal y cual, eran instrumentos que no se podían conseguir de otra manera y fueron muy exitosos en eso también, ¿verdad? Uh-huh. me hace pensar en lo siguiente, si empatía es imaginarse en los zapatos del otro, ¿cómo se le debería llamar al ejercicio de ya haber estado en los zapatos de otro, ya haber pasado por ahí? Es como un Muy grado interesante. superlativo de empatía, ¿verdad? No sé.
Muy interesante. Porque el que ya pasó por ahí tiene muchísimos más recursos para ayudarle a otro a desplazarse de donde está, si es que quiere desplazarse, ¿verdad? Porque no se puede forzar a nadie a cambiar. Claro, claro. Ujú. Sí, Hay bien un, interesante. hay un par de temas, bueno, hay varios temas que me gustaría que conversáramos de tu artículo, pero hay dos que son, que se relacionan con esta institución R Labs desde lo que he leído sobre ella, y es que lo que buscan es darle a los participantes sentido de propósito y capacidad de agencia, ¿verdad? Entonces, por un lado, les hacen entender que, bueno, hay alguna razón por la cual están aquí en este mundo y esa razón, ese propósito, lo deben buscar, ¿verdad? Y no es simplemente un gusto o un interés, es como una inclinación muy fuerte, como una vocación, como, bueno, y entonces ellos hacen el entronque con Viktor Frankl y su búsqueda empírica de sentido, de propósito en sí mismo y en otras personas que también compartieron campo de concentración con él durante el Holocausto. Y el otro tema, que es la capacidad de agencia, que es imprimirle a una persona, si no la tiene, la, la actitud, diría, es que ahí es donde voy con la pregunta, la actitud de vérselas por uno mismo, ¿verdad? De agenciárselas por uno mismo. Y entonces me hace pensar si sentido de propósito y capacidad de agencia son actitudes o son destrezas. Sentido de propósito y capacidad de agencia. Yo diría que capacidad de agencia sí es una destreza, se puede desarrollar. El sentido de propósito es más bien una actitud, lo cual no excluye que se pueda desarrollar. Se pueden desarrollar actitudes, pero se desarrollan de manera distinta, ¿verdad? Cuando uno desarrolla una destreza, lo desarrolla a base de repetición. Una destreza, por así decirlo, es como un hábito, ¿verdad? El ebanista que tiene destreza para trabajar la madera, tiene ese hábito de trabajar la madera, no tiene que pensar cómo hace ni con cuáles herramientas va a intervenir. Eh, y ahí caemos en algo que yo creo que hemos mencionado en alguna oportunidad eh, sobre la diferencia entre actitud y hábito, ¿verdad? Y hay una cadena que me resulta a mí muy llena de sentido a la hora de pensar en aprendizajes y esto. Eh, Uno puede tener un valor, ¿verdad? Tiene el valor, a mí me parece que el trabajo hay que hacerlo muy bien, eso es un valor, pero está como inscrito por ahí en la parte racional de nuestro cerebro. Si vamos un poco más allá y decimos, yo voy a hacer cosas para que siempre el trabajo lo haga de muy buena manera, ya estás hablando de una actitud, ya no es simplemente yo valoro esto, sino yo pongo mi carne en el asador y estoy dispuesto a poner el esfuerzo que haya que poner para que las cosas salgan bien. Y luego viene el hábito, Perdón, ¿sí? perdón. Es que se te cortó ahí después de que hablaste del valor y actitud, lo último que dijiste. Ajá. Eh, Valor es decir, yo valoro mucho hacer las cosas bien. Ujú. Actitud es, yo aquí estoy y siempre voy a mantener el empeño de hacer las cosas bien. Ya eso es un paso más allá del valor. Ujú. Y luego viene la destreza y es, ok, como yo soy ebanista, voy a aprender las técnicas para manejar las herramientas y manejar los materiales de manera que mi actitud se vea representada en los objetos que yo hago. O sea, que los objetos que yo hago den fe de que tengo el valor excelencia, ¿verdad? Entonces, esa es una diferencia que veo entre actitud y destreza. Muy interesante. Justamente lo que leí hoy en la mañana en este libro de la mentalidad de la serendipia habla sobre la importancia de los valores.
y dice que los valores, bueno, habla de una compañía, que es esta compañía de cosméticos L'Oreal. Sí. Dice que L'Oreal tiene un Chief Ethics Officer, que sería un Ah, director ejecutivo de ética de en la ética. empresa, Ujú. que se encarga personalmente de entrenar a toda persona que entra a la organización respecto a los valores de la organización. Y le dan a la gente la libertad de escoger eh, en qué medida se van a apegar a un valor determinado o no. Y les muestran cuáles podrían ser potenciales consecuencias de tomar un camino u otro Claro. respecto a los valores. Ujú, ujú. Y me llamó poderosamente la atención y ahora vienes a decir exactamente, vienes a cerrar el círculo entre las actitudes y las destrezas y los valores, que creo que ese es un triunvirato bastante potente. Es bien interesante. Déjame decirte que el tema de los valores, yo le tengo una cierta desconfianza en materia, por ejemplo, de pensamiento estratégico, esas estrategias que empiezan poniendo una lista de valores. Me parece que algunos de, bueno, podría ser que esos valores estuvieran como en una vitrina. Uno pasa y los ve y dice, hombre, qué linda es la veracidad, qué lindo es el servicio al cliente, qué linda es la excelencia, pero no te los han metido debajo de la piel, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces Interesante. lo que estás diciendo es que en L'Oreal toman los valores y dicen, bueno, mire, usted lo que queremos que haga es que esté en cobros en esta empresa. Dígame cómo va a plasmar estos valores en ese trabajo que usted tiene que hacer todos los días. Uh-huh. Muy interesante, sí, y debe ser un entrenamiento bastante serio, puesto que tienen un Chief Sí, claro, Ethics Officer, ¿verdad? muy interesante, sí. Pues estos temas de sentido de propósito y de capacidad de agencia me llevan al gran universo de la chispa emprendedora, ¿verdad? Y Ajá, la activación de la chispa emprendedora, que yo diría que es, como dije hace un rato, agenciárselas por uno mismo, pero de buena manera, ¿verdad? No jugársela, sí. sino Ujú. ser gestores de nuestra propia empresa, empresa entendida como emprendimiento, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo, cómo se entiende esta chispa emprendedora? Y creo que eso también nos ayuda para irnos metiendo al tema de innovación social, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, eh, pienso que lo primero que se necesita para encender la chispa emprendedora es que la persona se lo crea, ¿verdad? Porque el peor bloqueo que hay para el emprendimiento es que alguien diga, hombre, sí, esto es sensacional, pero no es para mí. Yo no puedo, yo no soy ingeniero, ¿verdad? Yo es que no fui a la universidad, entonces no puedo hacer esta cosa, ¿verdad? Pero cuando se consigue que la persona diga, mire, usted tiene ahí unos retos, no podemos traer a un PhD para que se siente en el lugar donde usted está sentado o se pare en el lugar donde usted está parado. El reto es para usted, no es para ese PhD ideal que ni siquiera tenemos a la vista. Entonces la gente se empodera y empoderamiento es una palabra bien interesante. Empoderamiento, ahí en Art Labs lo que hacen es empoderar a la gente, ¿verdad? No es sencillo traer un ex drogadicto y decirle, mire, usted se va a convertir en consejero de otros adictos a las drogas. Él no se lo cree. Primero tienes que conseguir que él sienta que la experiencia que tuvo es un poder que él tiene distinto al que tienen los demás, ¿verdad? Cuando él se empodera de esa manera, entonces ya lo podemos estimular para que haga cosas, o sea, para que se convierta en agente. Bueno, y esa agencia, ese agente perdón, ese agente en el que se convierte es lo que hoy denominamos un coach, ¿verdad? Podría tener funciones de coaching. Yo el coaching no lo termino de entender porque se habla mucho de la importancia de tener un mentor o de tener una persona
de confianza a la que uno le pueda hacer consultas sobre, bueno, dilemas o problemas que uno tenga en el trabajo. Pero el coaching también recibe mucho la crítica de que qué sabe ese coach de mí y de lo que yo tengo que hacer como para venirme a decir qué hacer y cobrarme un montón de plata, ¿verdad? Bueno, es que yo pienso que hay distintas modalidades de coaching. Una modalidad es el coach intervencionista, que te va a decir qué tienes que hacer, pero existe también el coach desarrollador, que lo que va haciendo es ayudándote generalmente con preguntas a que tú mismo vayas teniendo una visión más amplia, más completa de tus circunstancias y tú mismo te des cuenta de por dónde deberías accionar, ¿verdad? Claro, un poco más un facilitador que un instructor. Sí, correcto, correcto. Ujú. Uh-huh. Es interesante porque perfectamente podríamos ver una transformación de la educación como la conocemos a un esquema donde lo que tengamos sea un montón de coaches, facilitadores, desarrolladores de aprendientes y menos instructores como los conocemos, como los conocimos, como los vivimos en la escuela, ¿verdad? Sí, claro, claro. Que Uh-huh. haya ese cambio. Sí, El, sí. el otro tema que mencionas en el artículo que a mí me resulta muy llamativo porque me abre una ventana de posibilidades enormes respecto a nuestro quehacer en esta transformación que estamos viviendo, tecnológica sobre todo, pero también política, sanitaria, económica. Es el concepto de prosumidor, ¿verdad? Es una persona que produce lo que consume. Y bueno, y si uno piensa en ser prosumidor de lechugas, pues eso es complicado, ¿verdad? Porque hay que dedicarle mucho tiempo y hay que tener cierta técnica y para producir lechugas. Pero si pensamos en ser prosumidores de contenidos, como hablabas en el artículo, de lo que somos Sí, los usuarios de redes sociales, ¿verdad? sí, Producimos contenidos y consumimos contenidos. sí, O ser prosumidores de electricidad. Si nosotros instalamos unos paneles sí. solares en el techo de la casa, entonces estamos produciendo una electricidad que a la vez vamos a consumir. Uh-huh. Y me hace pensar qué otras cosas podríamos hacer como prosumidores. Y bueno, yo creo que no hay que irse muy lejos. Podríamos ser prosumidores de actitudes o prosumidores Sí, sí, claro, de claro. valores, ¿verdad? Y tú hablabas en el artículo de la posibilidad de que en un equipo de fútbol, por ejemplo, unos jugadores le puedan ayudar a otros a desarrollarse, lo cual los va a beneficiar a ellos también en el resultado del equipo, ¿verdad? De cierta manera, eso es ser prosumidores de técnica, prosumidores de eficiencia, prosumidores de goles, de logros, ¿verdad? De Claro. campeonatos, qué sé yo. Uh-huh. Mira, hay un ejemplo que a mí me resulta muy entrañable. Una persona joven llega a una empresa y empieza a trabajar ahí y está produciendo unas cosas, ¿verdad? Para las cosas para las que se lo contrató. Pero a la vez se está se está formando todos los días en la experiencia, se está formando en la relación con su jefe, si tiene un buen jefe, si tiene un jefe desarrollador, compañeros desarrolladores. A los 2 años de estar en la empresa, él es un productor distinto al que ingresa. Y entonces, creo que la gente no se da cuenta de que cuando entra a trabajar en una empresa, además de estar recibiendo un salario, está recibiendo esa valiosa formación que la ha recibido porque ha sido un prosumidor. Produce unas cosas, pero a la vez está consumiendo unas que el proceso le da para su propio desarrollo. Esto es bien, bien interesante. Si lo viéramos en esa dimensión, siempre que recibimos
el pago en nuestra cuenta, el pago mensual por trabajar en determinado lugar, deberíamos decir, y además me gané toda la formación que logré este mes. Y podría decir más, podría decir, y si yo hubiera sido más diligente, si hubiera sido más un consumidor más intenso, me hubiera beneficiado más. Claro, claro, es interesante eso de capitalizar las destrezas a través del tiempo con insumos externos, ¿verdad? Sí, Y de cierta forma, cuando se habla de aprendizaje continuo, de lifelong learning, yo siento que todas las personas aprendemos siempre, ¿verdad? pues Eh, sí. aunque hoy estaba viendo una noticia que dice que eh, hay un perfil psicológico de persona que cuando entra en contacto con una circunstancia que contrasta sus creencias, a veces prefieren negar las circunstancias que cambiar sus creencias. Eso es muy complicado en tiempos de una pandemia, ¿verdad? Ese fenómeno, ese fenómeno es muy difundido, ¿verdad? La dificultad mayor para aprender algo es contradecir lo equivocado que yo sé sobre lo que estoy aprendiendo. Uh -huh. Cuesta muchísimo que la gente acepte cosas que son verdades, ¿verdad? Son verdades científicas, verdades objetivas, porque tiene unas determinadas creencias. Te voy a contar una anécdota de un artículo que estaba leyendo recién sobre cuánto conocimiento se tenía sobre la asepsia en los quirófanos, que tenían que ser estrictamente asépticos los instrumentos y todo eso. Se tenía un gran conocimiento sobre eso, pero no se incorporaba a la práctica. ¿Sabes por qué? Porque los cirujanos eran como artesanos y ellos trabajaban con unas batonas de hule, ¿verdad? Auladas, y tenían la creencia, era como la norma, de que cuanto más sucia estuviera la bata, representaba que eran cirujanos más activos. Y entonces tenían líquidos corporales, tenían sangre, algunos, dice el artículo, que hasta tenían restos de vísceras por ahí, ¿verdad? Y creían que eso los convertía como si fueran soldados, que cuanto más sucio el soldado es que más combatió. Bueno, fíjate, es una creencia que se oponía a toda la tendencia que ha salvado vidas a millones y revolucionó la cirugía, que fue la asepsia en los quirófanos. Qué interesante, sí, ¿verdad? Eso, hay varias historias de cómo se fue mejorando la calidad de vida de los pacientes que entraban a cirugías con el simple hecho de pedirle a los cirujanos que se lavaran las manos, porque también Claro. esa es otra, ¿verdad? Los cirujanos creían que eran intocables y entonces costaba muchísimo eh, pedirle a un cirujano que se lavara las manos si él sabía mejor que otros qué era lo que estaba haciendo, pero con lavarse las manos redujeron muchísimo la Sí, mortalidad. sí. Uh-huh. ¿Para qué me voy a lavar las manos si de por sí me voy a poner guantes? Lo que nadie le dijo es, igual te pinchas el guante. Sí, exactamente, así es. Eh, Hablabas también en el artículo del concepto de parataxónomos, que es un concepto que inventó el Instituto de Biodiversidad aquí hace más de 20 años, donde lo que hacían era parecido a lo que hacían en esta institución R-Labs con personas en drogadicción, que era que le decían a gente que trabajaba en el campo, le daban una capacitación básica sobre taxonomía y les enseñaban a recoger muestras de biodiversidad, de especies, de plantas, animales, hongos, para poderlas, bueno, clasificar, tabular, investigar en el Instituto de Biodiversidad. Y entonces crearon la figura del parataxónomo, que era una persona que no tenía instrucción académica formal en taxonomía, pero que sí tenía unos conceptos básicos que les permitían ir recogiendo muestras que eran útiles para los investigadores y los científicos. Y desde hace algún tiempo para acá he estado preguntándome
¿cuál sería el equivalente hoy en día a un parataxónomo con teléfono inteligente? ¿Cuánto podría hacer un parataxónomo con un teléfono que pudiera capturar una imagen y que esa imagen, por medio de la inteligencia artificial, pudiera clasificarse automáticamente entre las diferentes familias y órdenes de especies, y además geolocalizarla de inmediato? No tiene que decir, esto me lo encontré allá dándole la vuelta a la curva Claro, aquella, claro. sino que genera un ping de geolocalización, y entonces se tiene un mapeo más claro de a dónde está esa especie, de qué tamaño es y tal. Y bueno, y muchas otras cosas que deben ser posibles, que no se nos han ocurrido hoy en día por por la disrupción que representa la tecnología que andamos en el bolsillo, ¿verdad? Ujú. Claro, bien interesante, ¿verdad? La potencia aumenta enormemente, ¿verdad? Para una serie de funciones que no se venden en el mercado. Por ejemplo, eh, estoy seguro de que todavía en muchos lugares donde se vive en comunidad hay una persona que sabe más de cuidados de salud que otras, ¿verdad? Ujú. Y es la persona a la cual se recurre para decirle, mire, me pasó tal cosa, y, ¿qué hago? ¿Qué me tomo? ¿Qué me pongo? ¿Verdad? Si estas personas estuvieran interconectadas, imagínate la forma como crecería el acervo de conocimientos que tienen todas estas personas si están interconectadas en todo el país. Claro, claro. Y además, eso que dices es interesante porque el otro día estaba viendo en un estudio sobre producción agrícola que los productores tienden a confiar más y a creerle más a otros que producen lo mismo que a expertos, ¿verdad? Por la Claro, razón que sea, pero es importantísimo el valor de la confianza que da una persona que hace lo mismo que yo y que me dice, mire, esto lo puede hacer de esta manera diferente y obtener resultados mejores. Eso también es importante pensar desde el punto de vista de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? De ser prosumidores, de darle una capacitación básica a gente que ya estuvo en los zapatos de otro o que está en los zapatos de otro y que le puede ayudar a mejorar significativamente con unas adaptaciones muy pequeñas. Ahora iba a mencionarte cuando estábamos hablando de la dificultad de desvincularse de nuestras propias creencias a pesar de que la información o las circunstancias cambien de manera evidente. Y es que si algo tiene de atractivo para mí toda esta ola educativa de la innovación y de la innovación social, es que transforma el concepto de fracaso en aprendizaje. Y entonces, uno de lo que se trata es de experimentar todo lo que uno quiera o pueda y ir haciendo valoraciones de los resultados parciales que va teniendo. En el paradigma anterior, digamos, diríamos, este intento fracasó, pero en realidad no es un fracaso, porque si uno logra extraerle y decodificar el aprendizaje que deja ese episodio, entonces nos pone en un nivel superior para el próximo intento, ¿verdad? claro, Y claro. eso me parece que es muy Sí, poderoso cuando pensamos en innovación social. me gusta mucho la expresión fallar hacia adelante. Sí, fallaste, pero que quedes viendo hacia adelante, que quedes con, con la mirada de que el fallo se convirtió en un aprendizaje porque tú sigues para adelante, ¿verdad? Ujú. Claro, así es, muy bien. Bueno, muy interesante. Yo siento que tocamos varios temas que son como elementales de la innovación social, y eso es muy útil en estos tiempos en los cuales, pues sí, sigue habiendo un gran avance en innovación tecnológica disruptiva, pero desde el punto de vista de innovación social, de cómo puedo resolver mis propios problemas y a la vez ayudarle a otros a resolver los suyos en esta pandemia, es importantísimo, sobre todo porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así, y, y creo que entre todos colectivamente tenemos muchísimas ideas y muchísimo conocimiento y muchísimos recursos como para ayudarle principalmente a los más vulnerables, que eso siempre lo menciono.
pero creo que si uno se pone a pensar en algún aspecto de la vida, de la psique, de la sociedad, yo tal vez estoy en un grupo de vulnerabilidad sin darme cuenta. Y entonces la iniciativa de otros o la mía propia podría ayudarnos a robustecer nuestro perfil para no encontrarnos ya en un escenario de vulnerabilidad. Claro, claro. Me parece que este enemigo común que tenemos, ¿verdad? Lo tenemos que combatir con técnica, lo tenemos que combatir fundamentalmente con conocimiento. Yo creo que el pleito que hay es conocimiento contra el virus, ¿verdad? Y conocimiento quiere decir, ¿por qué es importante el confinamiento? Bueno, si tengo ese conocimiento y estoy dispuesto a abrazar ese conocimiento, estoy en una mejor situación de lucha contra la pandemia. Deberíamos sacarle muchísimo provecho a toda esta pandemia en el sentido de que como especie hemos llegado hasta donde hemos llegado porque hemos sido capaces de manejar comunitariamente el conocimiento. Tan hemos sido capaces que tenemos institucionalizada la educación. En cuanto un niño tiene 3 años, ya sentimos que tenemos de alguna manera que irlo educando y que no es bastante lo que puede él estar viendo en su entorno, sino que necesita más educación. Bueno, esa verdad estamos viviéndola palpablemente y comprimida en unos cuantos meses de la necesidad que tenemos nosotros de equiparnos con conocimiento, con ciencia, con técnica para pasar por este trance. Así es, muy interesante. Muy bien. Bueno, creo que siempre quedan hilos de los cuales podemos seguir tejiendo cobija y entonces lo dejamos acá para retomar a la próxima. Muy bien. Ok, de acuerdo. Bueno, muy que bien. estés muy bien. Tú también y los que nos siguen también un saludo. Exactamente. Muchas gracias y nos vemos pronto.